Iba a decir limitada, pero no. No, es la columnista columnista. de Psicología Deportiva, José Rusi, aquí con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Cómo viene el Instagram? Contentos. Viene. Ya la ataca Yo- directamente Sí. con esa pregunta, la Sí, primera. Ya como ahí. Sí, Bien. sí. No me ocupo tanto como siento que debería. Bien. Pero bueno, lo voy a intentar. Lo Yo voy a podemos seguir charlar en intentando. una sesión. Sí, lo podemos charlar. Ahí está, Rusi.josefina Sí. en Instagram, se ve ahí Bien. perfectamente. Pero bueno, es hacerse el hábito y ya después es. Sí, como no, que no hay va que correr solo, antes ¿no? de caminar. No, Claro. ¿cómo sería? Me gusta Sí, no, esa. no hay que querer correr antes de caminar. Entonces, ¿No era tirar? Mirá, la voy a usar. ¿viste? Al fresco. Sí, y frase más o rara. menos. ¿Por qué? No, No, está no bien. sé. No hay que caminar antes de gatear tampoco. Bueno, Bien. también, sí. No aplica. eso. Funciona, Y ¿sí? sí, Antes de meternos en el partido. En el partido, El bueno, partido puede de la ser. pera de- En la columna. Y hablando, que ya que estamos hablando del mundial y Martín dijo frases alfarescas, las frases motivacionales generan Motivación. Generan motivación. ¿Generan impulso? en ¿Ustedes el qué deporte? creen? Pero Yo tiro la Mira. pelota. Yo creo que los jugadores tienen que estar metidos. Ok. Yo creo Si que- están, que se- si están medio en babia, capaz que no. Que no agarra. yo creo que te No, motivan claro. si sos malo. Bueno, puede ser. Fuerte declaración. Pero me gustaría Si te que sentís desarrolles. Sí, desarrolla, por Si favor. sos me malo. interesa a mí también. Si te sentís que tenés limitaciones en algunas cosas. Si te crees que sos bueno, no te importa lo que te digan. Es Ok, yo para creo vos, que- ¿quién sería? Bueno, por ejemplo, un Cuti Romero no le serviría una frase Yo, mirá, con motivacional. todo el respeto que le tengo y le tenemos todos, hoy me sigue. Flojo. Sí, flojísimo. No, pero no Flojo. creo que una frase Flojísimo. motivacional Y le es cambie. un jugador muy mental. Muy mental. Yo Por eso conozco- creo que a veces eso está a favor y a veces no tanto, pero yo no lo voy a criticar nunca. No, Yo creo que- nunca, No nunca, puede. nunca. Yo creo, No por puedo. ejemplo, que a Giuliano Simeone, también siguiendo su... Está pidiendo Julián Jiménez. No, ¿Lo estás siguiendo su pidiendo? Pues tradición yo- familiar, lo motivarían las frases de Alfaro, Ok. por ejemplo. Pero también hay equipos. Hay equipos, también Hay hay equipos, frases porque- colectivas. Levanto el dedo. Pero Porque, yo por dije- ejemplo, pasó? Paraguay Paraguay lo motiva porque son con todos Alfaro, ¿Para malos. qué? Alfaro lo motiva. Paraguay. No puede ser. No, O sea, se motivan tal vez con algunas frases, la gente en realidad, pero los paraguayos, que si lo dice Scaloni a nosotros, la verdad Bueno, que... yo tengo un conocido que en un partido importante de playoffs de futsal tuvieron como una charla técnica y el técnico estaba anotándolo en la pizarra y cuando se dio vuelta la pizarra, creer, vivir, amar, no sé, una cosa así, y a nadie de las personas que estaban ahí le sirvió, pero creo que es algo más personal ahora. Y aquí el marco, ¿no? En el corner. Claro. Claro, Y depende ¿cuál es la también- jugada? Sí. ¿Cómo se marca la pelota Sí, parada? sí. Una Si no lo película de sabés, Julia ahí Roberts. Pero con R. creo Zamora. que también depende de, por ejemplo, Alfaro. Vos a Alfaro el primer día en la charla y te debe tirar 1.000.000 de frases y te quedás ya con eso. Después Sí, que sí. debe ser individual de cada uno. Creo Debe yo. ser individual de cada uno y depende también qué frase, ¿no? Ah, bien. bien. Amar. Claro. Claro. No sé, es como Reír. muy amplio. Claro, por ahí sí, por ahí no Ver interpela qué le tanto. sirve, qué identifica a cada equipo, qué le puede, ¿no? Como motivar a cada uno. No Claro. es lo Y mismo una está- frase que otra. ¿Hay Sí. algún análisis o algo de que, por ejemplo, no sé, cuando se viralizan las charlas de esto es por nuestra familia, por no sé qué? Sí, yo creo que Scaloni lo que tiene particularmente él es que conoce a cada uno Sí, mucho, ¿no? bien. Y se ha dicho que individualmente él los convoca, los llama, los escucha, como que hay mucha comunicación. Y en ese punto sí creo que es fundamental. No sé si específicamente para motivar, pero sí para darle lugar como a un montón de cuestiones que después se trabajan Sí. y se ve. Y hasta para, no sé si ayuda o no tanto lo no verbal, porque hay muchos jugadores que contaban que en algunas charlas Scaloni no las podía terminar Sí, porque se exacto, emocionaba. sí, lo emocional que es él, yo sí. si estuviese ahí es como... Está mucho más emocional que... Sí, Sí, también es sí. una cosa distinta de los otros técnicos, de una postura por ahí más seria, más firme. A mí me gusta Scaloni, ¿no? eso. Mucho ¿A más ustedes? sensible. Sí, yo Sí, compro. y también veo Sí, sí. como que en Compro, esto compro, de, ya está, de- ya de que hablamos de escalas de jerarquías, Sí. no lo veo a Scaloni como el técnico y abajo los jugadores, sino como que los veo muy Como lineal, una, en sí, el mismo escalón. horizontal. Desde, Claro, la, hasta sí. desde la Entonces- vestimenta por ahí, desde cómo Sí, se sí, viste. todo. Sí. Se ve, Sí. se ve distinto. Mirá vos. Pero bueno, de lo que íbamos a hablar hoy. Analiza. Está bien, ¿O me no? gusta. Pero sí, sí, está La bien. verdad, O sea, sí. porque Gallardo, traje, ¿no? Impone por ahí un poco más de... Había, Una bueno, distancia. con Gallardo había una
una teoría, que era ¿Cuál que era? cuando usaba traje River Sí. jugaba serio y cuando Ok. andaba de chombita paviaban. Ok. Está comprobada científicamente. Pero también esto es- ¿Qué es paviar? Claro. ¿Qué pregunto, no? ¿Qué es paviar? Claro. Porque a veces Perder, es como perder con equipos perder. que Ok, no- para vos que no paviar tenés es que perder. perder. Todo el segundo Ok. ciclo usó Chombita, entonces ayer. Porque No, uno no. puede entrar tranquilo y concentrado, que Claro. no es lo mismo que paviar. No, paviar no. claro. Decían que era como que le restaba importancia al partido o que el otro equipo se sentía como que le estaba restando importancia. Por ejemplo, un partido de Copa Argentina. Bueno, Sí. no sé, ya me estoy metiendo Si en. vos te- Bueno, pero cosas. Vaya. tipo en comparación de técnico también, o sea, se decía que era un técnico mucho más distante que a comparación de Scaloni, Sí. que por ahí estaba arriba ya en Bueno, pero también es por cómo su arrancaron. oficina. Bueno, también es cierto que Scaloni no es de festejar los goles. También. Hoy festejó el Ahora es mucho tercero. de llorar. De hecho, Eso es lo- el único. Bueno, anda. Igual es verdad, igual es verdad. Es verdad. El único que recuerdo que festejó es el que hace, creo que Lautaro en La Paz, en la altura, que va corriendo, lo festeja al córner, pero después es de estar en un montón de detalles, más que en festejar los Serio, goles. Sí. parece como si estuviera analizando. Sí, sí, se pone Creo que serio. no sabemos bien qué le pasa por la cabeza, pero no, No, como sí. estaría bueno que él en algún momento lo pueda decir. Podemos suponer un montón de cosas, pero ellos también sufren, ¿no? ¿Ustedes Sí. lo sufrieron hoy el partido? Uf, Sí, hoy sí. Sí, en el mitad entretiempo agarré la computadora. Hoy ya estaba, Ok. estaba Y a trabajar. Gran parte, la gran mayoría de la gente yo creo que asimiló que ya está, se terminaba el mundial para Argentina. Sí. Minuto Yo 78. Yo no, No. sí, yo tampoco. No, yo en si hacía ningún un gol sabía momento. que Sí, la podía. estaba pasando mal, pero dije, esto se puede remontar, claramente. Era cuestión de hacer un gol. Porque es la cabeza, Sí, sí. realmente. en Sí, ciertos obviamente. puntos. Sabemos Sí. que jugamos bien, o sea. Yo hay- pensaba, hay digo, técnica. claro, si hacen un gol, Sí. hay muchas chances. Primero porque ya Egipto va a empezar a aflojar un poco, Ujú. seguro, porque Sí. no es lo mismo, y después porque irse arriba, ¿no? Por Sí. decirlo de alguna manera. Todo, aparte no es que no había pateado el arco Argentina. Le No. costaba llegar, pero No. había tenido. Ya, A mí- nada que ver con la psicología, pero para mí fue el mejor partido de Argentina en el Mundial, incluso hasta el 2-0 de Egipto. Ok, Comparto. porque Perdiendo 1-0. Después del primer cooling break, ahí sí. Sí, sí, por eso, Hasta para mí fue el ahí. mejor. Yo me abro con ustedes, ¿no? Por favor, A mí por ahí me pasa que, tenemos una hora, ¿sí? fantástico. Podemos, por eso estamos Es hablando fantástico. tanto. como que pienso mucho o razono de que en algún momento el triunfo también no va a estar y no es siempre ganar. Entonces como que en algún momento va a llegar Es terrible cuando te pasa eso. y es muy difícil no lograr... basta en qué sentido. O sea, es muy difícil lograr que Argentina gane otro campeonato del mundo. Ok, Pasó sí, 2 sí. veces en 100 años. Sí, sí. Entonces, Estadísticamente, la estadística no está a nuestro favor. Muy bien. Entonces es algo muy complicado y que en algún momento se va a perder y en algún momento Se Messi pierde no va a mucho jugar más de lo más. que se gana. Eso es cierto. Y Sí. en algún momento, tipo, no es que es todo de ganar o perder. Se De pierde, hecho, listo, no pasa ¿cuánto nada. se perdió antes de esta racha de los últimos años de ganar absolutamente todo? Sí, incluso saliendo del Mundial, Gino es un sufrido de la vida. Su equipo ganaba siempre y ahora Mira, le cuesta. usted también Qué A sufrió. mí me está pasando ahora. Me por parece eso, que sí. tenemos que ir ya a lo que nos Usted compete a ta- usted nosotros, también que sufrió está mucho. la invitada que Al preparó un principio, tema, es verdad. estudió, Pero no pasa nada, licenciada, podemos ir y se venir. preparó. Yo creo Vamos y que venimos. todo tiene que ver también con lo psicológico. Bien. Sí, e influye. Y creo que también es como cómo está el equipo, ¿no? Argentino, la unión, cómo se siente, esta horizontalidad del cuerpo técnico para con los jugadores, como que todo de alguna manera influye y también se vive con mucha emocionalidad que tiene que ver con nuestra cultura argentina también, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, el tema que por ahí habíamos planeado ya hace un mes atrás, ¿no? Bien. Y que dijimos, bueno, se acercan, ¿no? Como momentos decisivos del Sí. Mundial. Habíamos pensado en hablar un poco en ansiedad precompetitiva y competitiva, ¿no? Y yo había pensado, ¿no? Que mejor ejemplo que tandas de penales para excelente. hablar de esto. Que bueno, ahora justo Las venimos vimos. de una. Sí. Sí. Venimos de una. Sí. Pero bueno, no pasó Colombia. Suiza. ¿Qué creen ustedes que le pasa a los jugadores antes No, es que. de patear un penal tan decisivo, Yo creo ¿no? que la pregunta capaz sería ¿qué no piensan los Para- jugadores Ok. cuando están? Porque Yo sostengo la misma postura de lo que dije con las frases motivacionales. El que se Bien. cree bueno
no piensa. no piensa nada y patea. Yo creo que incluso, Ok. pero por haberlo escuchado más de jugadores, y me refiero a jugadores profesionales, como que es la caminata más larga. Como que aunque quieras no pensar, algo se te tiene que pasar por la cabeza. Incluso yo siento que lo hemos visto nosotros en definiciones propias, que uno piensa que el que va a patear, los que van a patear son los referentes, o los que tienen más experiencia o algo por el estilo, y capaz absolutamente nada que ver. Y vos lo ves cuando pasan los primeros 5, y pasó creo incluso a Alemania, nadie quiere ir a patear porque creo que si lo metés es un alivio en vez de un festejo. Entonces bueno, hay que, no sé si es que tener coraje o el típico estar un poco loco, Sí. pero No, sí, o bueno. sea, es algo, no sé. Claro, de hecho hay Muy técnicos grande. que antes de la tanda de penales, ahora que ya no se tiene, mira justito, ahora que ya no se tiene que dar una lista con los pateadores, va mirando el técnico antes de que vayan pateando y dice, yo prefiero, si no están seguros que me digan que no, porque no tiene sentido que vaya a patear un penal si no está seguro de sí mismo. Entonces es mucho de lo mental, y es extraño que siendo un deporte tan colectivo, ¿no? Que juegan 11, Sí. Después la tanda de penales son 5 de esos 11, y en el momento en el que estás pateando sos vos solo, no solo 5. También que tenés a tu arquero después para atajar, a tus compañeros que pueden meter, Sí. Pero ahí sos vos, no Sí. más. Vos, la pelota, Entonces, es un el peso- arquero adelante claro, y sí, y esa definición. Exacto. Sí. Sí, también Exacto. me parece que tiene que hacer un análisis psicológico el técnico de sus jugadores, porque sabes que el que está un poco asustado va a patear fuerte. Me parece. Y el... No. Sí, perdón, El que está disculpe, asustado... sí. Está bien, si sabe. Yo digo, asustado Yo digo eso. o inseguro, la más fácil es patear fuerte. En cambio, el que está seguro, capaz que la coloca en un lugar, y es un poco más riesgoso a veces. Pero bueno, es también un juego que tiene que hacer el técnico y Claro, tomar sí, decisiones. sí, seguramente. Sí, ¿no? Y esa confianza que se tiene el jugador de cómo, y esa tranquilidad, que a veces es realmente cómo sortear esa ansiedad, ¿no? En un momento tan decisivo. Porque la ansiedad va a estar, o sea, es inevitable. Es cómo resolvés con eso. Y hay jugadores, no todos, pero siempre vieron que se ve, siempre no con algunos, ese respirar profundo Sí. antes del, ¿no? El Lautaro. El de Montiel, en la Lautaro lo final. hace siempre. La Montiel, respiración, el acomodar la pelota, que eso puede ser, ¿no? Una técnica de Sí. preejecución, ¿no? Sí. Y no es que está haciendo tiempo, es que Claro. se está concentrando realmente en ese momento. Cuando aparece la ansiedad, algunas cosas que aparecen en el cuerpo es que aumenta la respiración, la frecuencia cardíaca, la sudoración. Entonces, con esa respiración vos podés hacer que todo eso físicamente baje, ¿no? Y concentrarte ahí en ese momento, bajar un poco esos nervios y ver, ¿no? Eso, solo eso, como que la atención Claro. va a ese momento. Lo difícil. Hoy Messi Que- agarró un penal. Sí. Sí. Sí, o sea, para el mejor del mundo es Sí. difícil, ¿no? Sí. Porque Bueno, realmente y es le todo afectó. eso que se juega, sí. Sí. Eso también, ¿no? Como después qué hacer con todo eso y no quedarte en lo que erraste, que era un poco lo que hablábamos, ¿no? En la columna pasada, para poder seguir en Claro. partido y en juego, porque bueno, falta un montón y el partido hay que jugarlo. Sí. Entonces la ansiedad genera un poco eso, y es eso que decía, ¿no? Bueno, va a estar, es qué hacer con eso, de qué manera para poder rendir mejor. Y ver cómo te afecta, ¿no? Porque no todos le pasan lo mismo en el cuerpo. Y no solo la ansiedad afecta al cuerpo, sino también la cabeza. Entonces a veces puedes sacarse esos pensamientos de no tengo que fallar, tengo que meterla, todos me están mirando, porque vos decís, ¿no? Es como ese momento de ese jugador solo, individual, pero hay miles de personas alrededor, están tus compañeros atrás, es como cómo lidiar también con esa presión y que no te gane esa ansiedad, porque te puede, vos practicás y saben, ¿no? Saben meter penales, no es eso. Claro. Aparece otra cuestión. Bueno, y ahí se ve clarito, la ansiedad competitiva. Y esto Y- Ándale, ejemplo. siempre hablamos cosas que, por ejemplo, Ansioso. es mejor, por así decirlo, que se trabaje individualmente, porque a cada uno le puede afectar o lo puede tomar de distinta manera. Sí. Esto mismo, las técnicas de respiración, que no solo para patear un penal, puede ser para Sí. cualquier momento de la vida, también es algo que se puede trabajar colectivamente, que Sí. incluso se puede
no sé si entender mejor, pero bueno, uno capaz lo toma de una forma y se lo puede explicar a un compañero, apoyarse en un compañero y esas cosas, ¿o no? Exacto. Sí, o del desconocimiento, ¿no? Entonces decir, bueno, a mí me sirve esto, poder preguntarlo, consultarlo, ya sea trabajarlo individualmente con un psicólogo. O sea, hay varias técnicas. Está también la visualización, las palabras claves, como qué le ayuda a cada jugador en ese momento, por ahí fijar la atención en esos momentos claves donde la ansiedad es mucho mayor. Porque no es lo mismo arrancar un partido y tener todo el partido por delante que no penales finales donde se define si estás adentro o estás afuera. Y lo que es visualización, por ejemplo, también pasa mucho que por ahí pensás todo lo que podría llegar a pasar, ¿no? ¿Qué pasa si metés? ¿Qué pasa si errás? ¿Qué pasa si pateo acá? ¿Si pateo allá? Sí, eso tiene que ver más con los pensamientos ansiosos. La visualización es una técnica donde vos podés trabajar previo, ¿no?, a los partidos o a los campeonatos. ¿Cómo te imaginás ese partido, ¿no? Sabiendo todo lo que practicaste, cómo sería por ahí el partido que quisieras, para poder perfecto. anticiparte, claro, a momentos que pueden ser ansiógenos. A algunos les sirve, por eso es como individual de cada uno, y ¿no? Y se usa también mucho con jugadores que por ahí están lesionados y que no pueden entrenar, como es una manera también de practicar y verse cuando vuelvan a la cancha. Es como, a algunos les sirve y a otros por ahí es como que no, pero por eso es individual, es una técnica. Sí. Y la ansiedad, o sea, hablamos de ansiedad en nerviosismo, en miedo por ahí, o ansiedad en querer que llegue ese momento. ¿O son lo mismo o son dos cosas diferentes? La ansiedad es la respuesta, como así, definición. Sí. Es la respuesta natural que tiene el cuerpo o la mente a una amenaza. Entonces el cuerpo reacciona como con una alarma, ¿no? Es como, bueno, acá puede llegar a haber un peligro, entonces el cuerpo responde de esa manera. Y es como yo decía, siempre va a estar en desafíos. El tema es cómo la manejamos. Por eso es lo que le sirve también a cada uno o a cada equipo también. Pero hay varias maneras de manejarlas y es el traje a medida de cada uno. Yo en esto voy a insistir siempre, es como lo que le puede servir a uno no le puede servir a otro. Por eso por ahí no todos utilizan la respiración y por ahí están pensando, tienen palabras claves anotadas en algún lado y se remiten a eso. Es como cada uno le sirven cosas diferentes. Y cuando hay una repetición o reiteración de esta ansiedad, por ejemplo, siempre antes de un partido importante o algo de eso, eso después, te lo pregunto porque no tengo ni idea, ¿puede desatar en algo mayor, por ejemplo, ataque de pánico, ataque de ansiedad, insomnio o que se vaya arrastrando? Sí. ¿Cuánto tiempo antes uno no sé si es prevenir la palabra, pero debería trabajar eso, por ejemplo, antes de un partido importante, o es algo que se tiene que ir hablando para empezar a detectar también a tu cuerpo? Es que puede ser un proceso, sí. Es primero identificar que a veces no es fácil, como qué le pasa a tu cuerpo. Y después sí es el proceso de ir trabajándolo, no es que listo, ahora respiro, ya está, no tengo nunca más ansiedad, está sumamente controlado, es como, no, es un trabajo, sí. Y también se puede trabajar antes que aparezca, ¿no? Porque es distinta la ansiedad también en distintos momentos, en distintos partidos, y no es lo mismo el principio por ahí de un campeonato al final, es como todo puede ser diferente. Pero sí, es un proceso que se puede ir trabajando y viendo también qué le ayuda a cada uno. Y desde lo grupal, no sé, me imagino todos nosotros diciendo, no sé si los miedos o lo que pensamos que puede llegar a pasar en el partido, ¿sirve eso? ¿Se trabaja normalmente así en grupo más allá de lo individual? Por ejemplo, antes de un partido importante, no sé si es como afrontar. Como anticiparte a posibles. Sí, o sea, imagino ya una psicóloga establecida en un club, en la previa de un partido importante donde todos se nos pueden pasar un montón de cosas por la cabeza, en vez de tener esta charla individual de la técnica de cada uno, si se serviría en un posible caso de hablarlo colectivamente, como equipo. Obviamente, sí, porque aparte ellos poder saber, ¿no? Entre ellos qué les pasa, cómo hablarse, cómo comunicarse, conocerse, qué les sirve a cada uno, ¿no? Dentro de ese partido, qué los alienta, qué no sé, hay como un montón de cosas que grupalmente está buenísimo trabajarlas, ¿sí?
Y si bien siempre vas a marcar que es para cada uno las herramientas, pero ¿hay alguna más general que se utilice para prevenir ansiedades, para tratar ansiedades? O, no sé, desde la charla, ir sacándola de a poco, ¿cómo? ¿Cuál sería la general, digamos? Es que, no sé, depende también, Bien. no solo individual, sino cada equipo, pero también podemos pensar en esto de la charla motivacional o algo más emotivo, no el día del partido, pero sí antes, algo que te conecte a vos con no sé, con las emociones, con el partido, pero va a depender. Y también depende de qué hablemos de charla motivacional. Es esto que no hablábamos al principio, por ahí no son 4 palabras, sino que tiene que ver con la identidad de cada equipo. Pero sí, así, eso a nivel grupal puede funcionar. Que ya sea un capitán, un técnico o algún referente, ¿no? Como pueda hablar con todos, sí. ¿Y O por sea, un qué no el psicólogo mismo también. día del partido? Para motivar, sí, lo emocional por ahí se recomienda que no, porque uno se supone, ¿no? Porque esto también es individual, que hay que entrar con cierta activación. Claro. Entonces por ahí te puede movilizar mucho y ya entras como muy movilizado emocionalmente y uno tiene como que estar como más concentrado, enfocado y por ahí no tan movilizado. Porque hubo una época, hace unos años, donde se usaba por ahí esto de los equipos grandes o superclásicos y eso, donde mostraban, no sé, un videíto corto antes de salir a la cancha. Sí, por Claro, ahí pero eso es sí. motivación. Claro. Depende, Sí, claro, pero por te ahí puede el movilizar videíto, mucho. No sé, Claro. si me mostraba mi mamá. Está medio al fleje. Claro, Claro, igual, bueno, algunas vuelvan. palabras como dale, no sé, en esta final, vamos adelante y tu mamá no pudo viajar o lo que sea, es como Claro, no, entrar con tanta emoción te desconcentra un poco. Sí. Yo puntualizaba no tanto en el tema de la motivación, sino más en el tema de por ahí de la ansiedad, de que, no sé, de que tenga una consecuencia física, porque, no sé, Ujú. hablábamos del Sí. Mundial. Sí. Messi, por ejemplo, tenía el reflejo de vomitar Ujú, sí. cuando las cosas no le salían. Sí. Y eso creo que con el tiempo se le fue pasando. No sé Él qué dice habrá que fue a hecho. terapia, Claro. no sé en qué momento, pero sí. Pero sí. digo, así como le pasó a Messi, le debe pasar a un montón de gente que, Sí. que tenga, a ver, no el miedo, pero sino Sí. que su físico reaccione ante situaciones Ante la ansiedad, sí, estresantes. puede y ser ansiedad. tensión muscular también, más calambres, posibles lesiones también, sí. Claro. Pero y- eso es como, de nuevo, no como era ese síntoma de Messi en lo particular. Entonces Claro. es como difícil trabajar algo que es tan individual a nivel grupal. Bien. Sí, pero Sí. sí, los nervios se pueden, o sea, la ansiedad se juega de muchas formas. Y pienso, por ejemplo, en esta concentración que uno dice antes de un partido. ¿Hay alguna regla no escrita de, por ejemplo, si usar el celular antes del partido está bien o está mal? No me refiero a escuchar música, sino usarlo literalmente, que yo, redes sociales, hablar con algún familiar que está por llegar a la cancha. ¿Hay algo específico que se diga sobre todo eso? Yo relacionando al celular como algo de distracción, viste que dicen por ahí cuando no te puedes dormir no agarres el celular porque por ahí el Que genera ansiedad. brillo, claro, Peor, en sí. eso. Sí. Como en esta ansiedad precompetitiva, como para Sí. poder estar más tranquilo, algo general obviamente, si existe algo de eso. Creo que también esto, ella repetida, ¿no? Pero tiene que ver también con cada equipo, cada persona, pero hay muchos, viste, está como la música en el vestuario, es como eso te relaja, es como un momento compartido entre todos. Después está también, depende cada uno la pre-ejecución, no sé. Paredes y De Paul se comen los caramelos, ¿no? Está como esta cuestión de cábala, pero hay que ver también qué se les juega a ellos, puede ser esto, ¿no? Como divagando un poco, Sí. que tenga que ver cómo sacar un poco esa ansiedad antes del partido y como un ritual que a ellos les sirve, entonces es como cada uno va encontrando su forma de liberar, pero creo que la música es un factor bastante, ¿no? Como general, no sé qué opinan Y puede ustedes. ser, sí, pues por ahí venís cantando, no sé, no en otra, porque obviamente estás concentrado en el partido, pero puede ser un mecanismo, sí. Bueno, pero también Sí, puede sí, ser una totalmente. opción, te pregunto, pensar en otra cosa totalmente y También. minimizar lo que va a pasar, lo Salir que de sería el ahí. partido. Sí,
Sí, concentrarte en otra cosa. Y no solo como ansiedad ahora, porque estamos hablando claramente del deporte, pero ¿ustedes qué hacen cuando están ansiosos o en un momento, no antes, no sé, de un examen, que son Lloro, momentos... Ok. como mucho. Ah, mira. No, a mí en lo particular la música me sirve. Ok. A mí me sirve, yo suelo estar bastante con música, o si no eso, intentar en la medida de lo posible de pensar cualquier otra cosa, sobre todo antes de los exámenes, porque era, Ok. ya está, ya estoy acá, Sí. o sea, mucho más de lo que hice para llegar acá no puedo hacer, ya, porque ya no tengo tiempo, entonces bueno, me pongo con cualquier cosa y cuando toque, ya está. Bien. Y es un poco confiar en la preparación que Anterior. tuvo, claro, que tuve en ese caso para rendir, ¿no? Sí, yo soy de pensar mucho en posibles escenarios. Escenarios. Ok, En todos como los escenarios. anticiparte. Sí, Bien. para lo malo y para lo bueno. Ok, Bien. ¿y eso te da tranquilidad? No. Ah, bueno. Claro, yo no tengo nada No. positivo para decir, así que hablen ustedes. Claro, hubiese sido muy meritorio si estaba tranquilidad. Claro, pero no, al Ok. contrario, porque vos estás todo el tiempo Claro, pensando y sí, desde- Posibles sí, escenarios. hasta el Ok. momento, no sé, de mirar un partido importante, ponerle de Boca y ves Sí. el marcador y te imaginas el marcador Sí, de un pienso. lado y del otro. Sí, sí. 1-0 en contra, 1-0 abajo. Es malo este. No, es verdad. Ah. No, sí, yo también. Pero es algo que a mí me pasa, por ejemplo. Me pasaba bastante en decir, mañana tengo que ir a tal lado y me van a joder por el resultado de este Bueno, partido sí. cuando van 60 minutos. y Ok, todavía se puede. claro, se anticipan Pero- más a la catástrofe, Claro, digamos, claro, exacto. bueno. Pero- O el Yo- mismo caso de hoy, qué sé yo, mirando el partido, che, después hay que ir a hacer el programa. Claro, y- sí, era, Macure Iba a nos ser va a odiar. terrible. Claro. Eso sí lo pensaba. Ahora podemos estar felices Claro, haciendo el ahora podemos programa. estar felices, pero no, sí, no, yo no tengo algo tan, o por lo menos no pienso en algo. Sí, yo creo que eso me lo dio el tiempo y acostumbrarme a distintas situaciones. Antes sí me pasaba con un montón de cosas, y ahora es como que sigo, pero no tengo ningún mecanismo, ninguna. Ok. Bueno, a mí lo que me ha servido mucho, Tengo más tradiciones, claro, costumbres. después de trabajarlo obviamente, de no ponerme mal por una situación que todavía no pasó, o si se puede resolver o no se puede resolver. Porque si algo se puede resolver, entonces probablemente se resuelva en el lapso, obviamente, que corresponda, que no te va a calmar tu ansiedad, pero sabes que se puede llegar a resolver. Y si no se puede resolver, entonces es como la misma respuesta, porque no se va a resolver. Sobre todo me pasó con los partidos de Boca, una forma de decir que o cuando una situación que te angustia mucho, o lo que sea, no depende de vos. Entonces, bueno, no es fácil, pero yo creo también que es algo que los años te lo van dando y después la forma que tenga cada uno de tomárselo. No quiere decir que yo viva tranquila toda mi vida ahora, pero sí lo que me sirve es esto, ver de lo que yo me está empezando a agarrar ansiedad, que estoy pensando en esta situación, en todos los escenarios posibles, bueno, se puede resolver de alguna forma o no se puede resolver, y actuar racionalmente en base a eso, porque si no, como que siento que me quedo en el pensamiento de qué pasaría si... y no voy ni para adelante ni para atrás. No, y más ante situaciones que no podés controlar. Es un poco eso, es saber, esta situación me va a poner ansioso. Bueno, ¿qué hago con eso? Y a partir de ahí se ve. A veces se puede un poco más, a veces un poco menos. Tampoco hay que torturarse Claro. si no se puede, porque la ansiedad va a estar ahí. Pero ver de qué manera puede ser como un poquito mejor para cada uno. Y hay ponerle síntomas que si se repiten siempre en las mismas, por ejemplo, Messi vomitando, pero imaginemos que le pasa a un simple mortal, que si se repiten siempre en Simple mortal. ciertas ocasiones, ¿es como una señal de alarma? Está diciendo algo, sí, es una alarma, es como algo está pasando en ese momento. Y sí estaría bueno ver cómo resolverlo, porque bueno, es, ¿no? Trabajar con la salud. ¿Y hay algún Claro. síntoma de ansiedad que sea más común de lo que uno piensa y en realidad está mal? Por ejemplo, no es normal que Messi vomite cada vez antes de un partido importante. Ahora llevándolo a lo más individual que uno puede ver, hay ciertos síntomas que se repiten y que uno debería ver una señal de alerta si le suele pasar eso. Y puede ser, vos nombraste el insomnio, ¿no? Es como bastante común, no solo en el deporte, sino a nivel mundial, diría. Es algo, es primordial descansar, dormir, estar bien, y para los deportistas influye un montón en el rendimiento. Hay que escuchar qué pasa si uno no está durmiendo. A veces tiene que ver con pensamientos recurrentes, bueno, y eso todo se relaciona por ahí con la ansiedad. Entonces sí, trabajarlo, y que aparte se puede trabajar.
y ya, uno descansado tiene mejor calidad de vida. Claro. Y por ahí hay veces en las que suele suceder, porque quizás deportistas de alto rendimiento son conscientes de estas situaciones y por ahí toman las acciones conscientemente para contrarrestar este efecto de la ansiedad. Pero hay él, por ejemplo, que dice que... tranquilo. Estás mal. Agus, que dice que fue con A mí el se me cae el tiempo, pelo. fue como que ya, no sé si no le afecta la palabra, ¿no? Pero que fue No sé, encontrando... no digo mucho detalle. No digo mucho detalle, pero a mí me da a entender es que quizás inconscientemente Claro, él por yo- ahí no se dio cuenta, encontró un mecanismo como para contrarrestar esa ansiedad y eso también puede Yo suceder. creo que es el inconscientemente tiempo y la encuentra costumbre. Antes quizás Claro. me ponía ansioso tener que venir al programa, tener que exponerme ante el público, tener que ir a transmitir. Bueno. Y eso ¿Se les como pasó que- en algún momento? Sí, siempre en algún Sí, momento, ok. las primeras veces, aunque sea el arranque de año y demás, ¿Vos está no? como esa cosita. Sí, de- pero después... Pero ya después hemos va- hecho eventos con mucha gente y no pasó nada. Entonces supongo que es como que te Ese vas... día fue durísimo. No, para mí no. Por ¿No? eso como que te Ah, vas bueno, acostumbrando. usted es una máquina entonces. No, Para mí pero depende como que de te la vas a- cantidad fue de gradual. gente que te esté escuchando o no. O sea, Ok, a la mí- audiencia. Sí, influye. porque en los partidos que nos ha ido muy bien en cuanto a gente que nos está mirando y por ahí está comentando, y capaz que ustedes tienen un poco más de experiencia que yo, llega un mensaje, viste, de alguien diciendo, Pero eso... bueno, pero yo digo, ay, no. Una vez un Se mensaje volvió. era Perdón, ni un renglón, que hable menos la comentarista. Éramos dos pasándonos el micrófono y ahí quedó. Y yo me acuerdo que me puse re mal. ¿Por qué? Y porque sentía como que no lo vi como una crítica, sino como que yo estaba molestando a alguien. ¿Sabés qué mecanismo tenían los muchachos Yo acá? los leí al aire y los insultaba. Venga usted, Claro. le decía después. Era un pero gran eso mecanismo. fue uno de Ahora no los podemos primeros hacer más. partidos. Y a ellos como, no digo que no les interesaba, pero restándole total importancia. O sea, el comentario estaba ahí, ya está, que si no quiere verlo acá, que lo vaya a ver a otro lado. Ahí se terminaba. Pero bueno, me quedaba mucho dándole rosca. O lo mismo el comentario Sí. por ahí en Instagram. ¿Por qué dijeron eso y eso no? O porque, y yo me pongo, ¿y lo hicimos bien o lo hicimos mal? Nos está diciendo porque se enojó o porque realmente nosotros nos equivocamos. Y bueno, yo creo que por ahí en eso que dice Agus, de su forma, no sé si es la experiencia o restar la importancia al problema, pero a mí particularmente a veces me queda ahí repensando. Bueno, ¿sabés O que por ahí, también- o encontramos por ahí una solución, porque al principio me acuerdo que mandaban un mensaje y leíamos el nombre y le mandábamos un saludo. Ok, Sí. es una forma. Un Y- saludo, y era un una saludo forma como hiriente, de- o un saludo. claro. Un saludito. Un saludo para él, para su madre y todos los que... No, Ah, se no, saludaba no, a la no. familia. Pero un también. saludo bien, era un Sí, saludo... desde el respeto. Claro. Claro, desde el respeto. Pero La no, que me servía a mí quizá- era, o sea, yo estar... Ya nos fuimos de tema. Sí. No, pero todo tiene que ver con todo. Claro, tener confianza en lo que uno dice. O sea, yo sé lo que tengo y no tengo que decir No. y sé que lo que digo es... Entonces, yo estoy tranquilo con lo que dije. Sé que no... no, y algo pues, que... aparte en una cuestión, un trabajo quizá como el nuestro, que es sobre el fútbol, es extremadamente emocional. Entonces, un montón de gente, hasta nosotros a veces, pasan por un montón de situaciones en las que por ahí no sos vos que está hablando. Claro, hay mucha gente, que porque nos sigue pasando que acá capaz que vamos a contar demasiada Acá. intimidad, pero nosotros tenemos Sí. otros trabajos, no es que Ujú. dependemos de esto, entonces quizá a veces nos... Gigantesca la eh, intimidad. No, pero internamente Sí. por ahí es como que, bueno, fue un partido el fin de semana, después seguí mi vida y ya está, no me quedo pensando en eso. Y hay gente que se queda con eso y nos comenta o nos pregunta cosas del fin de semana. Y la verdad que es como que la vida sigue. Entonces no nos quedamos tanto con eso como si por ahí le pasaba a Cande en aquel momento que veía un comentario y... Y se quedaba. Claro, a veces, yo estaba viendo el partido y hablaba pavadas y bueno, si alguno se enojaba. a veces pasa que puede haber 200 comentarios buenos y uno malo y uno se queda con ese, ¿no? Queda como ahí la lupa. Por ahí es correr un poquito, Sí, ¿no? Y tal cual. hay un montón, ¿no? De comentarios buenos, Sí. seguramente también, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Sí, por suerte sí. Sí, por suerte Han sí. Y llegado también pasa algunos, porque sí. es Por algo suerte, que nos sí. gusta hacer, entonces si Claro, te gusta hacer eso algo... Es Claro. que tiene que ver con el disfrute, Claro, obviamente, y es eso. como si ustedes lo disfrutan, la pasan bien, es como
el foco tiene que estar ahí. Seguramente. No, Sí, sí, incluso sería. si ha llegado en el último tiempo que siento que nos ha ido bastante bien, no en cuanto a algo de números, sino en el producto que hacemos. En que no nos insultan tanto. Y llega un comentario ahí medio negativo, no sé qué, y nosotros nos fijamos, salió bien la transmisión, no se cortó en ningún momento, no nos equivocamos en los nombres, no sé qué, y listo, nosotros ya nos quedamos conformes con eso. Sí. Claro, Eso eso está está confiante en hace- el trabajo de. nosotros Igual sabemos es que- difícil quedarse en el molde y tener que ser profesional. Porque Ajá, o hablo por usted. pienso esto, No, ¿no? yo- De, yo me bueno, quedo no muy quedarse sosegado, con No, porque lo que en ese no estuvo momento, bueno y poder si tener bien- como una mirada más amplia de todo. Si bien era un chiste, cuando nos mandaba gente diciendo se ve mal o el que filma mal, no sé, cosas así, era como que lo respondíamos en el momento y listo, ya está, nos descargamos ahí. Ahora es como que si te mandan un mensaje o algo, quedás ahí. ¿Cuál es la forma elegante? Es difícil. Es difícil, porque te dan ganas de decirle... Cosas. ¿Qué cosa? Sí, sí. No, Con y ese, vengan con a ese hacerlo tono. ustedes. Es un agresivo, Ok. muchachos. De hecho, a No, veces lo no. charlamos entre nosotros para ver si respondemos o ¿Qué- qué qué le Capaz hay dos ponemos? enojados y dos que están muy tranquilos, o pasa viceversa. Es que entonces- no nos hace enojar, sino que es como que no... ¿Cómo lo puedo decir? No sé, es yo enojo. todo el tiempo lo llevo como a situación partido, ¿no? Es como engancharse con una pelea, Claro, con alguien claro. que te dijo Claro. algo, ¿no? Sí. Y como de repente el foco ahí y no en no todo lo demás, que yo decía como, Sí, sí. bueno, por ahí, si Messi se quedaba con el penal errado, ¿qué pasaba, Claro. ¿no? Con todo lo demás. Claro. Y después, no sé, hubo un montón de partidos y es esto mismo, ¿no? Te quedás ahí con el foco de ese comentario y dejás por fuera todo lo que realmente está bueno. Tal cual. Por ahí no darle peso a lo que no debería tener tanto peso. Pero era bueno. Nah, le gustaba contestar, Era nomás. ¿A vos te divertido. gusta Era contestar? Ah, divertido. le gustaba contestar. Decir el una mecanismo. cosita. Ese es el mecanismo. Y le gusta O sea, no solo el saludito a la justificar- familia. Me gusta justificar. Con un mensaje No, así. no, Ok. mentira. ¿Por qué tal fue elegido, no? Por Ah, ejemplo. bueno. Yo no vamos he a visto meterlo. esos mensajes. No, Eh, donde que lo vemos nosotros nomás y la persona que lo envió. Claro, es privada yo la no- cuestión. no lo veo yo. hay como una Prefiero contestación no verlo, porque pública. si no. Gente que se queja, por ejemplo, de jugadores en el equipo de la semana. Y el equipo de la semana es un producto para destacar a los buenos de la fecha. Entonces, Sí, eso y que queda al ahí. final igual todo Y termina nosotros siendo por ahí no de nuestra entendemos que opinión, hay o sea, gente que lo ve como su sí, vida. sí. Claro. Y nada, es tan así. Me parece a mí. No, Bueno. bueno, no, bueno. Para Para vos. ellos sí. Para Claro, ellos bueno, sí. por eso. Pero bueno, es un poco entenderlo. Pero bueno, tienen otros Pasiones de medios a cada los que uno. pueden atacar, como diciendo, ¿por qué no destacan a tal y tal? ¿O por qué no transmiten el partido Ensañados. ustedes? No, Claro, no, claro, yo- claro. O sea, él se enoja porque están ensañados con, A mí me con da él. risa. Está bien, igual. Bueno, buenísimo. Pero era una gran momento. descarga tener Sí. el chat. ¿Eso Una te gran genera descarga. ansiedad? No, no, sí. No, al contrario, al Sí, contrario. no, Me me decía, al da- contrario. son cargas. Sí, no, sí, tranquilo, tranquilo. A mí me No se enoja divertía. ahora. A Me mí me divierte. divertía. Ok. Es más, me divierte. Sí. Me divierte, pero sí, estaría bueno poder a veces descargarse un poco más. Bueno, Es ¿puede como, descargarse en cualquier momento usted? no, me O sale, sea, ¿viste las películas donde alguien le dice algo a alguien y esa persona dice un montón de cosas del impulso y después cuando muestran en realidad no le dijo nada, lo pensó? Bueno, Agus piensa muchas cosas que no las dice y a veces le gustaría Ahora, si quiere, decirle. cuando despidamos a José, para que no quede en esta parte del bloque, en el No, próximo no, se no. descarga. Le No, damos micro no, a usted, esto es se para sumar a la charla, es como inventamos todo, 3 es- o 4 mensajes en el chat, muy convenientes, para que conteste y listo. Podemos buscar. Claro, listo, ya está, y se descarga. Si es el mecanismo. Estamos bien, estamos bien. Ya lo dije 2 veces, podemos buscar. Cada uno así tiene que va. sus formas. Sí, claro, por supuesto. Tanto que hablamos Capítulo de la uno. individualidad, Exacto. Claro. esa es Sí. tu manera. Exacto. Mi manera es enojarme y no hacer nada. Ok. Contestar, no hacer nada, contestar. Quedarse con la... No mastique. Eso es- Hay formas sí. de sacar el enojo por una vía que no sea O golpea ¿no? cosas usted. la No. directa. No. Ah, no, porque luego capaz estamos que no. hablando de vías saludables. Ahí está. Bien, Bien, muy bien. 2 almendras. las gomitas. Exactamente. Bien. La banana disecada, ¿no? Esta que es... Oh, estuve comiendo, sí, son muy buenas. Son muy buenas, son Excelente. adictivas. Sí, sí, la Sí, verdad sí. que sí, la verdad que sí. Bueno, agradecemos mucho a José. Sí. Espectacular, No, gracias a también. ustedes. Aplausos. Ahí está. Aplausos. Ah, aquí tiene algo más. Hablamos de 10 temas Ojo. en uno. Eso Sí, es así. sí. A mí me gusta que charlemos, que no sea solo ahí dar una clase y no, Bien, bien. que
que vaya. ¿no? Voy a inventar peleas para la columna que viene. Bueno, Ahí puede está. ser un Podemos tema. traer ¿sí? comentarios y las respuestas. Y reacciones. Puede ser O un posibles tema respuestas. Ah. a ¿Quiénes respondimos a trabajar, ese ¿no? hater? Como conflictos. Claro. Sí. Ok. Ojo. Nah. Muy bien, muy bien. Bueno, Rusi.josefina en Instagram ahí, ¿eh? Sí. Para que vayan a. Que hay a que seguirla, trabajarlo un por poco supuesto. más. Dijo. Sí, sí. Sí, es algo a trabajar, es Dijo, verdad. dijo Tienes ella. razón. Dijo, Sí. es voz a un dijo. Es que ¿no? hoy Para se que hicieron alguien- cosas muy sale interesantes. jugando, La dijo. definición de ansiedad, las técnicas que si bien pueden ser individuales, después cómo se puede manejar desde antes. Es algo que puedo, Sí, sí, sí. sumarle al Instagram. Se podrá Sí. ir viendo después. Excelente. Bien. No, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Por favor.